Listo, ahora vamos a resolver ejercicios de la regla de la cadena. Entonces tenemos que la función z es igual a x más y sobre x menos y. A su vez, x está en función de t y y está en función de t. Por lo tanto, para saber hacer esta regla de la cadena, sabiendo que z está en función de dos variables y cada una de estas variables está en función de una, que es t, vamos a proceder a hacer la fórmula primero. Listo, entonces la derivada de z en función de t es igual a la derivada de z en función de x por la derivada de x en función de t más la derivada de z en función de y por la derivada de y en función de t. Entonces tenemos que hacer cada una de estas para que luego podamos hacer esta derivada. Muy bien, entonces derivada de z en función de x, eso viene a ser, para poder derivar una fracción, hacemos de esta manera. La derivada de la primera, que viene a ser 1, porque está en función de x, por el denominador, que es x menos y. Todo eso sobre, perdón, eso menos la primera, que viene a ser x más y, por la derivada de la segunda, que viene a ser 1. Todo eso sobre x menos y al cuadrado. Listo. Ahora la derivada de x en función de t, eso viene a ser 3t cuadrados. La derivada de z en función de y, eso viene a ser igual a la derivada de la primera, que viene a ser 1 también de la misma manera. Es 1 por el segundo, que es x menos y, menos la derivada del segundo. Esta vez, como está en función de y, sí vendría a ser menos 1. Pero primero vamos a copiar este tal cual. X más y, que como ya dije antes, este sería un menos 1. Sobre x menos y, todo esto al cuadrado. Ahora vamos a copiar esto en la parte de acá para que podamos hacer nuestro ejercicio. Nos estábamos olvidando este de acá, que es derivada de y sobre la derivada de t, bueno, en función de t. Eso viene a ser menos 3t cuadrados. Menos 3t cuadrados. Listo, ahora sí ya podemos pasar a hacer todo esto. Derivada de z en función de x, entonces, eso es igual a 1 por x menos y menos el x más y, 1 sobre x menos y, todo eso al cuadrado. Luego la derivada de x en función de t, eso es 3t cuadrados. La derivada de z en función de y, eso es 1 por x menos y menos x más y por el menos 1 sobre x menos y cuadrados. Y la derivada de y en función de t, menos 3t cuadrados. Listo. Entonces, todo esto vamos a borrarlo para que podamos continuar con el ejercicio. Vamos a unirlo todo en una sola función. Bueno, una sola derivada. Estamos derivando esta función. Entonces, tenemos que la derivada de z en función de t, por la regla de la cadena, viene a ser 1 por x menos y menos x más y por 1. Todo eso sobre x menos y al cuadrado por 3t cuadrados más, aquí sí, 1 por x menos y menos
x más y por el menos 1 todo eso sobre x menos y al cuadrado. Entonces solamente vamos a resolverlo porque todavía podemos simplificarlo un poquito más. Esto sería x menos y menos x más y. Entonces vamos a proceder a los símbolos que viene a ser x menos y menos x menos más menos y. Todo eso sobre x menos y cuadrados. Y aquí ponemos el por 3 al cuadrado. Podemos añadirlo aquí también. Por 3t cuadrados. Todo eso más. Aquí también de la misma manera. Este menos hace que se convierta en un más. Por lo que sería x menos y más x más y. Todo eso por... Nos estábamos olvidando del menos 3t cuadrados. Aquí lo añadiríamos, menos 3t cuadrados sobre el x menos y al cuadrado. Listo. Todo eso, entonces, ¿cómo quedaríamos? X por menos x se van, el menos y con el más y se van. Entonces viene a ser menos 2y por 3t cuadrados. Menos 2y por 3t cuadrados viene a ser menos 6y t cuadrados. Todo eso sobre x menos y al cuadrado. Y este más, bueno, acá serían más 2x. Como acá hay un símbolo negativo, pues ya se hace un menos también. Entonces sería el menos 6, porque aquí son 2x, 2 por menos 3, menos 6x t cuadrados sobre x menos y al cuadrado. Todo esto también podemos ponerlo en la misma fracción, porque tienen el mismo denominador. Entonces sería menos 6y t cuadrados menos 6x t cuadrados. Todo eso sobre x menos y al cuadrado. Y todo esto se puede quedar de esta manera. Menos 6t cuadrados sobre x menos y al cuadrado por x más y. Y esta es la derivada que saldría de esta función utilizando la regla de la cadena. Esa es la derivada de z en función de t. Ahora vamos a resolver un ejercicio de la regla de la cadena, que sería z es igual a e a la x por el seno de y, y también nos dan que x es igual a st cuadrado y y es igual a s cuadrado t. Entonces aquí, como tenemos el caso de la regla de la cadena, nos está diciendo que z está en función de x y de y a su vez x está en función de s y de t, y y está en función de s y t también. Entonces, a diferencia del anterior, el x y y no solamente está en función de una variable, sino de dos más. Por lo que la fórmula para utilizar la regla de la cadena aquí viene a ser de esta manera, ¿no? La derivada de z en función de t es igual a la derivada de z en función de x por la derivada de x en función de t, más la derivada de z en función de y por la derivada de y en función de t. La derivada de z en función de s, que viene a ser derivada de z en función de x por la derivada de x en función de s, más la derivada de z en función de y por la derivada de y en función de s. Entonces vamos a empezar con esta de acá, con la primera. Y como la función de x y de y no son tan grandes, tan complejas, entonces podemos hacerla en una sola,
nada más. Entonces decimos que la derivada de z en función de t igual a derivada de z en función de x, de la misma manera, nada más sea la x seno de y, esto viene a ser de la misma manera, por la derivada de x en función de t. Esto bajaría acá, sería 2ts, más la derivada de z en función de y. Esto vendría a ser e a la x por el coseno de y. Todo eso por la derivada de y en función de t. Eso vendría a ser s al cuadrado. Entonces, ahora para arreglarlo nada más sería de esta manera. Pasamos esto al inicio, 2ts e a la x por el seno de y más s al cuadrado por e a la x por el coseno de y. Ahora para dejarlo todo en términos de t y de t y de s también, dejaríamos de la siguiente manera. 2ts e a la x que vale st al cuadrado por el seno de y viene a ser s cuadrado t. Todo eso más s cuadrados por e, x viene a ser st cuadrados, por el coseno de y, coseno de s cuadrados t. Y así terminamos solamente la primera función parcial. Ahora para hacer esta función, bueno, la derivada, sería de z, bueno, la derivada de z en función de s viene a ser igual a derivada de z en función de x, igual que la primera vez sería e a la x por el seno de y, por la derivada de x en función de s. Esta vez sería de la misma manera, ¿no? Esta vez sería t al cuadrado, porque el s se vuelve en un 1, más la derivada de z en función de y, que viene a ser e a la x por el coseno de y. Por el coseno de y por la derivada de y en función de s. La derivada de y en función de s viene a ser 2st. Listo. Luego de haber hecho todo eso, pues vamos a ponerlo igualmente en los términos que antes estaba, pero antes vamos a arreglarlo. T cuadrado e a la x por el seno de y más 2st por e a la x coseno de y. Ahora sí, ya podemos cambiar los términos que están en x y y para que todo pueda quedar en términos de s y t. T cuadrados e a la x, x sería st cuadrados por el seno de y, que viene a ser s cuadrados t, más 2st por e a la x sería st cuadrados por el coseno de la variable y, que es s cuadrados t. Listo. Entonces de esta manera ya habremos hecho las dos funciones parciales que corresponden a la regla de la cadena en este ejercicio.